Muy bienvenidos a otro Cafecito con Jesús. Ya es nuestra cuarta sesión en la cual dialogamos con Jesús a través de un cafecito. Así que invitados todos a este tiempo con Jesús. Una de las cosas que hemos descubierto en nuestros cafecitos con Jesús es que el ambiente distendido e informal que se produce al conversar de esta manera nos permite conocer mucho mejor a Jesús. Nos permite saber quién es Él, nos permite poder también comprender a Jesús en sus términos y no actuar con Él basado en la desconfianza. Entonces, este ha sido un diálogo, una conversación, en un ambiente relajado. Ya hemos aprendido algunas cosas muy importantes en este diálogo que hemos tenido con Jesús. Primero, ya sabemos quién es Él. Él es el Mesías, o sea, aquel que iba a venir con todo poder y toda autoridad. Y vimos, a través de la lectura del Evangelio, que Él está dispuesto a usar ese poder en nuestro beneficio. Nos va a restaurar, nos va a rescatar. Y también vimos que Él está dispuesto, a pesar de ser este Señor todopoderoso, está dispuesto a relacionarse con todo tipo de personas, personas comunes y corrientes, como un grupo de pescadores, pero también personas que están en grandes necesidades y que han sido rechazados por los demás. ¿Se acuerdan cuando en este diálogo con Jesús vimos al endemoniado de Gadara? Eso nos animó mucho, porque Jesús, a pesar de tener tanto poder, tanta autoridad, no rechaza a los necesitados. Y tampoco rechaza ni se aleja de los que la gente odia. Lo vimos porque llamó a un cobrador de impuestos a ser parte de los suyos. Entonces ya sabemos quién es. Es alguien todopoderoso, con toda la autoridad y la voluntad de usar esa autoridad en beneficio de otros. ¿A qué vino? Vino a ayudarnos. Nuestros grandes y pequeños problemas pueden ser atendidos por Jesús. Sanó a la suegra de Pedro, que tenía una fiebre. Podríamos decir un problema pequeño. Pero también, como ya lo vimos y lo dijimos, restauró a un endemoniado que vivía entre los muertos. Qué símbolo de una vida que no tenía sentido. Le dio la vida de vuelta a una muchacha que acababa de morir. Entonces vino a ayudar. Y en el proceso también aprendimos que Él vino a solucionar nuestro mayor problema, que es lo que nos hace que nosotros no podamos responder las grandes preguntas de la vida. Él vino a solucionar un problema que se llama pecado, que es buscar una vida independiente de Dios, desconfiar de Dios y confiar más en uno mismo. El pecado, esta vida de independencia, es lo que nos impide vivir bien, plenamente. Y Jesús viene y soluciona nuestro problema. Esto es lo que nos hace confiar, y esto es lo que hemos aprendido en estos cafecitos, es que Jesús le da sentido a la vida de aquellos que tienen una vida sin sentido, o sea, a todos nosotros. Nos lleva de vuelta a casa. ¿Se acuerdan ustedes cómo terminó la historia del endemoniado? Él volvió a casa, volvió a su hogar, volvió a disfrutar de la vida. Bueno, eso es lo que sucede contigo y conmigo. Y aprendimos hoy día que Él va a morir por nosotros. Esa es la manera en que Él nos va a rescatar. La Biblia, que es la manera en que nosotros tomamos nuestro cafecito con Jesús, nos indica cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús era el todopoderoso Mesías que venía a ayudarles, la Biblia nos indica, o el Evangelio mejor, nos indica que eso lo va a hacer mediante su muerte.
Y ahí viene el desafío de esta semana, porque los discípulos no les causó ruido esto. Ellos no querían escuchar de esto. Pero es la única forma, recuerda que Dios está en Cristo, es la única forma en que tu problema, mi problema, se va a solucionar. Alguien tiene que pagar la cuenta completa y Jesús lo hace. Nos va a librar muriendo por nosotros en la cruz. Y lo empieza a decir, Él va a ir a Jerusalén y en Jerusalén va a morir. ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros eso? Y eso es parte del diálogo que tenemos con Jesús. Jesús nos pide que nosotros confiemos en Él. Lo vimos en dos historias de nuestro relato esta semana. En la historia de un joven que se acerca a Jesús y le hace una pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, en su diálogo con él, ojo, Jesús tiene tiempo para dialogar con él, le hace ver de que él está confiando en todo lo que puede hacer. El relato nos dice que esa era una persona adinerada, era una persona rica. Por lo tanto, tenía mucho por lo cual confiar. Y Jesús le dice, tienes que abandonar tus confianzas y tienes que confiar única y exclusivamente en mí. Nos dolió el fin de esa historia, porque el joven se aleja triste, y ahí se nos informa que se aleja triste porque tenía mucho dinero y no estaba dispuesto a abandonar sus seguridades para confiar única y exclusivamente en Jesús. Un poco más adelante vimos a otro hombre que también tenía necesidad. No tenía nada. Y él sí logra ver a Jesús. En vez de llamarlo simplemente un maestro, lo llama hijo de David. O sea, le está diciendo Mesías, todopoderoso. Y Jesús se da tiempo de conversar con este hombre ciego, Bartimeo. ¿Qué quieres? Y Bartimeo abre su corazón delante de él y le dice, quiero recuperar la vista. ¿Cómo termina la historia? Con Bartimeo volviendo a ver y siguiendo a Jesús en el camino. Entonces hemos aprendido acá que Jesús viene a solucionar nuestro problema mayor. Aquello que nos impide disfrutar de la vida, que nos impide encontrar las respuestas a las grandes preguntas, Él nos va a entregar la posibilidad de reencontrarnos con la vida y con la posibilidad de encontrar estas respuestas. Entonces disfrutemos este cuarto ya cafecito con Jesús.